Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy miércoles 17 de febrero. Vamos a iniciar entonces con la clase número 1 del curso de instalaciones eléctricas. Recuerden la mecánica, en el momento que esté ya con las clases y tengan alguna consulta, activan el micrófono y con mucho gusto, digamos, ahí atendemos la consulta de la materia. Este tema que vamos a empezar el día de hoy, la clase número 1, es una de las presentaciones que tiene más diapositivas. Tenemos 167 diapositivas. Obviamente no las vamos a ver todas en una clase. Esta clase nos va a demorar alrededor de entre 2 a 3 semanas máximo. Todo dependiendo de cómo avance. Es una de las clases donde en algunas partes las paso rápido, dado que son conceptos que ya algunas de ustedes conocen, o que todos conocen, mejor dicho, pero en otras partes sí me detengo, especialmente si veo que las bases no están bien. Entonces, ahí vamos a ir en esos casos explicando todo para que todo quede lo más claro posible. Voy a estar haciendo algunas consultas. Espero que participen, algunas preguntas para que participen y me puedan indicar si está bien o está mal, o en fin, esa es la idea. La idea es hacer un poco participativa la clase para ir haciendo esa evaluación, al menos en el caso mío como profesor. Muy bien, el primer tema que vamos a ver, esta clase tiene, como les decía, varios temas. El primer tema que vamos a ver son conceptos básicos de electricidad. Permítanme cambiarme acá porque... Dame un segundo acá que se me cerró o cerré la presentación por error. Vamos a ver. Vamos a compartirlo acá. Vamos a darle vuelta acá. Y ahorita. Ok. Vamos a compartirla de nuevo. Ok, listo. Entonces les decía, vamos con un repaso. Voltaje. Bueno, ya ustedes conocen bastante bien el término voltaje. El voltaje se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Voltaje o diferencia potencial o tensión eléctrica, ¿verdad? Ya sabemos que la unidad que utilizamos es el voltio. El voltaje entonces se mide o lo vamos a estar midiendo entre diferentes nodos de un circuito eléctrico. Y para ello se pueden utilizar diferentes instrumentos, ¿verdad? Siendo uno de los más comunes el tester. La corriente eléctrica, la corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. Al igual que el voltaje, no es una variable que se mide con valores absolutos. Especialmente cuando en el curso de instalaciones eléctricas ya sabemos que lo que nos va a interesar principalmente es la corriente alterna, ¿verdad? Entonces, la corriente alterna es una corriente que con el tiempo, ¿verdad? Es variable en el tiempo, o sea, en todo momento está cambiando su magnitud y su dirección. Entonces, aunque en una carga de tipo, por ejemplo, resistiva, el hecho que la corriente entre por una de sus terminales y salga por el otro lado, ¿verdad? No quiere decir que se haga trabajo también cuando la corriente entra por la terminal donde salía anteriormente, ¿verdad? Ahora entra por ahí y sale por el lado donde antes entraba. Igual vamos a tener un, una potencia, ¿verdad? Que se consume en ese elemento. Entonces, la corriente eléctrica, repito, vamos a tener dos tipos.
La corriente directa, que es la corriente que ya ustedes saben, fluye en una única dirección. Básicamente la corriente directa tiene magnitud, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de ángulos, en todo momento tiene el mismo valor, no oscila en el tiempo, ¿verdad? La corriente directa la vamos a estar aplicando en el curso de instalaciones eléctricas en muy pocas ocasiones, dado que nosotros no tenemos instalaciones eléctricas en baja tensión en corriente directa, excepto en algunos equipos que son de carácter directo, como serían motores de corriente directa, ¿verdad? Pero este tipo de motores igual lo estaríamos viendo ya en su momento cuando entremos al tema de motores, estaríamos viendo esa característica de selección, de determinación de esas corrientes para la selección de conductores, etcétera. Muy bien, en esta sí me voy a concentrar bastante para repasar algunos conceptos que ya, repito, ustedes deberían tenerlos bastante claros, pero si no, entonces la idea aquí es que esto quede, digamos, que puedan reforzar y que puedan aclarar si no lo tienen claro bien estos conceptos de corriente alterna. Primero que nada, la corriente alterna es una corriente de tipo senoidal, ¿verdad? Es la respuesta de un voltaje de alimentación de tipo senoidal cuando se conecta a dicho voltaje una carga. Ahora bien, esta corriente alterna, producto de este voltaje alterno, tiene una característica perfecta. Desde el punto de vista de instalaciones eléctricas va a ser perfecta. ¿A qué me refiero con perfecta? Me refiero a que no tiene ruido eléctrico, o sea, no tiene distorsión armónica. Ahora bien, eso no siempre va a ser el común denominador en las instalaciones eléctricas. O sea, hay mucho equipo, mucha carga de tipo no lineal que se puede utilizar a nivel de casa, a nivel de empresa, etcétera, que puede en mayor o menor medida distorsionar la onda de tipo alterna. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la onda o la corriente, la onda, tanto en voltaje como en magnitud, pueden estar variando de lo que normalmente conocemos de una onda perfecta. Por decir algo, ya ustedes conocen que en una onda alterna vamos a tener un valor conocido que es el voltaje pico o corriente pico, si es una onda de corriente. Este punto es el valor máximo que va a alcanzar la oscilación de la onda de tipo senoidal. Ahora bien, existe el valor promedio que no se trabaja mucho en electricidad. Existe el valor pico a pico, ¿verdad? Que es la diferencia entre el voltaje máximo positivo y el voltaje máximo negativo, o sea, pico positivo y pico negativo. Pero un término que se utiliza mucho o un valor que se utiliza mucho es el término valor eficaz, valor efectivo o valor RMS. Entonces, valor RMS. Este valor RMS es un valor que no existe realmente. O sea, esto es un artificio matemático. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vieron análisis de circuitos en corriente alterna, vieron la respuesta real de corriente que se tiene a la estimulación real de un voltaje de tipo alterno senoidal. Entonces, ya sabemos que con el tiempo oscila, o sea, en un instante el tiempo vale cero, otro instante el tiempo empieza a incrementarse hasta un valor máximo, luego baja a cero, luego un valor cambia de dirección, ¿verdad? Cambia de dirección, digamos que aquí es positivo, aquí es negativo, cambio de dirección la corriente, etcétera. Ya todo eso ustedes lo conocen bastante bien. Pero este valor RMS, eficaz o efectivo, ¿por qué es importante? Bueno, porque en realidad este es el equivalente, ¿verdad? Es un equivalente de
de forma hipotética, ¿verdad? Es un equivalente hipotético que tiene la onda alterna comparado con una onda de corriente directa. Por decirles algo, un voltaje de 100 voltios de corriente directa, ¿verdad? Es el equivalente para ese voltaje en alterna es 100 voltios RMS, eficaz o efectivo. O sea, quiere decir que el valor pico de esa onda sería un valor de, eh, ¿qué es? 100 por raíz cuadrada de 2 sería 141.42. Entonces, en realidad tenemos una magnitud de corriente mayor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender acá con esta aclaración de lo que ya ustedes conocen? Bueno, primero que nada es que de todos estos valores, valor pico a pico, etcétera, eso interesa mucho cuando estamos haciendo análisis de circuitos en corriente alterna en el dominio del tiempo. Pero no es lo típico, dado de que se nos complica, desde el punto de vista de términos matemáticos, se nos complica el análisis de circuitos en corriente alterna en función del tiempo. Es más fácil analizarlo en el dominio del fasor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el dominio del fasor? Quiere decir que vamos a través de herramientas matemáticas como sería el vector y en términos más ampliados del término vector sería el fasor, que es un, un vector con rotación, si quieren verlo en esas palabras simples. Aquí lo que sucede es que nosotros vamos a tener o vamos a trabajar con el término fasorial para lo que es el análisis de circuitos y tiene muchas ventajas. Obviamente el análisis fasorial es más sencillo que el análisis de ondas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de este instante del tiempo, podemos decir que en este instante tengo un voltaje RMS eficaz o efectivo, ¿verdad? Como quieran llamarlo, de tantos voltios o de tantos amperios, dependiendo del tipo de onda que tengamos, con un ángulo de 0 grados. Ahora bien, si me interesa es un análisis de circuitos en otro instante del tiempo, qué sé yo, digamos por acá, aquí puedo decir que sigo teniendo el mismo valor RMS, ¿verdad? Vean que en el tiempo no cambia, es como si fuera una respuesta directa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí 45 grados, por ejemplo. Si lo analizamos por acá, resulta que vamos a tener el mismo valor RMS, ¿verdad? Pero con ángulo de 90 grados, etcétera. Entonces, ¿qué es un fasor? Un fasor va a ser ese valor RMS, va a ser ese valor RMS que tiene una magnitud, o sea, es un valor RMS, puede ser de voltaje o de corriente, que tiene una magnitud, ¿verdad? En voltios, o si es en amperios, es una corriente, tiene una magnitud en amperios y va a tener un ángulo asociado. El ángulo asociado se refiere a un instante. ¿Por qué de un instante? Porque esto es un vector que rota a una velocidad angular. Entonces, cuando se hace análisis de circuitos en corriente alterna, ya sabemos que lo que hacemos es que, por así decirlo, sacamos una foto de un instante donde esta flecha que tiene una magnitud, digamos, equivalente a lo que sería corriente directa, tiene una magnitud y va a estar asociado a un ángulo porque aquí paramos el movimiento. Ahora bien, este movimiento lo vamos a detener por conveniencia, en ciertas situaciones. Es muy típico en análisis de circuitos detener el movimiento cuando el ángulo del fasor está en 0 grados. El ángulo del fasor del voltaje está en 0 grados.
¿verdad? Eso es algo muy típico. Pero no necesariamente quiere decir que siempre vamos a tener ese en 0 grados, ¿verdad? Ahora bien, cuando partimos de un análisis de circuitos deteniendo la onda que alimenta el circuito en 0 grados, ya por defecto, digamos, los ángulos de las otras variables van a quedar directamente relacionados según las características que tenga la impedancia de la red. Ya más adelante vamos a estar detallando esos conceptos que son bastante importantes en este curso. Muy bien, entonces, recapitulando, el valor RMS, que normalmente en electricidad podemos estar hablando de voltaje RMS, tanto en elevación de tensión, fuentes, como caída de tensión, cargas. Vamos a tener corrientes. Vean que aquí utilizamos las letras en mayúscula. No utilizamos el término, por ejemplo, en función del tiempo, porque quiere decir que aquí haríamos un análisis de circuitos en el tiempo, ¿verdad? Aquí haríamos un análisis de circuitos en el tiempo. Nosotros no hacemos, al menos en el curso de instalaciones, vamos a atacar la corriente alterna en términos de los fasores. Entonces, ¿qué es un fasor? Un fasor va a ser aquel elemento, ¿verdad? Le agrego un símbolo de un ciclo alterno arriba para no confundirlo con corriente directa, ¿verdad? Y ya sabemos que este tiene una magnitud RMS. Obviamente vamos a omitir esto. Ya sabemos que esta magnitud es RMS y va a tener un ángulo asociado porque vamos a hacer el análisis de circuitos en un instante, donde ya sabemos que en cualquier instante que hagamos el análisis, el valor RMS no cambia. Lo que cambian van a ser los fasores de respuesta del circuito. Ahora bien, estas características del fasor, ya sabemos que este término es el valor RMS. ¿Por qué este término es importante? Bueno, es sumamente importante porque la mayoría de los instrumentos de medición que puede estar utilizando, por ejemplo, un técnico o un profesional que esté trabajando con instalaciones eléctricas, ¿verdad? Un amperímetro de gancho, etcétera, el valor que obtiene del instrumento es el valor RMS, eficaz o efectivo. Es por eso que cuando hacemos análisis de circuitos en corriente alterna, lo más común es trabajar el término fasorial utilizando el valor RMS y no el valor pico. El valor pico, digamos, sería importante considerarlo, o sea, si vamos a considerar aquí el valor pico, ¿verdad? Sería porque vamos a tener instrumentos de medición que solamente tengo el valor pico, entonces no tengo que estar convirtiendo valores RMS, multiplicándolos por raíz cuadrada de 2. Recuerde que el valor RMS es igual al valor pico entre raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí vamos a estar trabajando, digámoslo así, con valores RMS. O sea, este no me interesa, ¿verdad? Me interesa más es el valor RMS porque, repito, ese es el elemento o ese es el valor que yo voy a obtener en la mayoría de los instrumentos que se utilizan como procesos de medición. Aparte de eso, la selección de cables, la selección de la selección de cables y breaker van a estar en función de ese valor RMS. ¿Por qué? Porque ese equivalente de corriente directa va a ser el equivalente de potencia que va a estar entregando la fuente, ¿verdad? Si hacemos un recuento en el pasado de cuando vieron corriente en sistemas de corriente alterna, tuvieron que haber visto que la corriente alterna está directamente relacionado con estos valores RMS. Es por eso entonces que selección de cables, selección de breaker o disyuntores, ¿verdad?
Todo esto va a estar relacionado con estos valores eficaces, ¿verdad? Esos valores RMS que se obtienen de la onda de corriente alterna. Y repito, la onda que vamos a estar utilizando acá va a ser de tipo senoidal y perfecta. O sea, aunque ya sabemos que no va a ser siempre así en la calle, ¿verdad? Vamos a tener que trabajar. Entonces, cuando no sea una onda perfecta, o sea, tengamos problemas de armónicos, vamos a tener que conocer cuáles van a ser las magnitudes de estos elementos para considerar, digamos, un sobredimensionamiento de disyuntores y de protecciones producto de de esa falta de calidad de la energía en la red donde se haga ese diseño eléctrico, ¿verdad? Pero al menos en el curso, repito, vamos a suponer que este tipo de onda, digamos, este tipo de onda, tanto de voltaje como su respuesta de corriente es perfecto. Muy bien, en electricidad ya ustedes saben que una onda de tipo monofásico es una onda que tiene una característica que se designa digamos, en términos de una calculadora con el módulo de gradianes. En de gradianes vamos con una onda que va de 0 grados hasta 360 grados. Ahora bien, lo típico en electricidad es trabajar con ondas. Cuando estamos en esta zona de la onda, trabajamos con ángulos que van de 0 hasta 180 grados. Después de 180 grados, por ejemplo, 250, 270, etcétera, generalmente lo hacemos al revés, o sea, no vamos a trabajar aquí con ángulos superiores a 180 grados, sino que trabajamos con la contraparte negativa. O sea, si de aquí para acá teníamos ángulos de 0 a 180, y aquí vuelvo a tener el 0, la parte negativa de la onda, vamos a tener entonces ángulos de 0 hasta menos 180 grados. De tal forma que 180 grados o menos 180 grados, estoy hablando del mismo punto. Fasorialmente hablando, quiere decir que si yo tengo aquí, un fasor, ¿verdad? En cualquiera de estas zonas, perdón, se me cambió. Si yo tengo un fasor en cualquiera de estas zonas, por aquí o por acá, ¿verdad? Entonces, si es en estas zonas, vamos a tener entonces un, un ángulo positivo, ¿verdad? Positivo, positivo, positivo hasta llegar acá. O sea, este va de 0 hasta 180 grados. Pero si el fasor quedó de este otro lado, en estos otros cuadrantes, entonces más bien hay que partir con la lectura del ángulo desde 0, negativo, negativo, hasta, desde 0, hasta menos 180 grados. Y repito, 0 y menos 180 grados es exactamente el mismo ángulo. O sea, si alguien me dice, profesor, el coseno de menos 90 grados es exactamente igual que estar hablando del coseno de 270 grados. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, o el seno de menos 90 grados es igual que estar hablando del seno de 270 grados. Sí, es lo mismo. Entonces, pero en electricidad las respuestas fasoriales generalmente las ubicamos entre estos ángulos, de 0 a menos a 180 y de 0 a menos 180. Muy bien. En el caso de las redes, nosotros vamos a hacer aprender dos tipos de diseño. Uno de redes monofásicas, que son lo típico a nivel residencial,
y otro que son las redes trifásicas. En las redes trifásicas es importante saber que las redes pueden ser de tipo balanceadas o desbalanceadas. ¿Ok? Lo típico a nivel de instalaciones eléctricas con redes trifásicas es que las redes trifásicas siempre van a estar desbalanceadas, pero eh, van a estar desbalanceadas desde el punto de vista de su operación, pero en el diseño hay que pensar el diseño de las redes trifásicas desde el punto de vista balanceado, o sea, vamos a tener que crear un diseño donde vamos a tener una tabla de los diferentes centros de carga, ¿verdad? Donde vamos a tener en esa tabla vamos a tener una columna para la fase A, una columna para la fase B, una columna para la fase C. Y ahí vamos a ver que los diferentes circuitos de esa red vamos a ir viendo la ubicación de las corrientes RMS, ¿verdad? De cada una de ellas y ir buscando desde el diseño una sumatoria total para la fase A, una sumatoria total para la fase B y C, de tal forma de que quede lo más balanceado posible. Esa es la idea. Ahora bien, ya cuando esté funcionando el diseño que se haya hecho ahora, ya cuando esté creada la obra, el edificio, etcétera, y esté en funcionamiento, ya se sabe que el uso de las cargas es variable. Entonces, eso va a hacer que a la hora de medir corrientes en una red de un edificio, de una empresa, ¿verdad? Una red trifásica, muy posiblemente tengamos diferencias en amperios entre las diferentes líneas que alimentan los diferentes circuitos, ¿verdad? Solamente los circuitos donde tenemos cargas trifásicas propiamente, vamos a tener respuestas trifásicas balanceadas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recapitulando, las redes trifásicas, nosotros nos va a interesar hacer diseños eléctricos que estén lo más balanceado posible, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir no estar pensando en un tipo de conductor para una fase A diferente de la fase B y diferente de la fase C. O sea, siempre pensamos en conductores iguales entre las diferentes fases del sistema trifásico. Ahora bien, ¿pero qué es un sistema de respuesta trifásica de corrientes? Ellas obedecen a una alimentación de voltajes trifásicos. Eso viene de todo un sistema de potencia, ¿verdad? Un sistema de generación, transmisión y distribución que llega hasta el punto de contacto de ese edificio que va a tener una red trifásica y la respuesta, digamos, siempre que sean cargas trifásicas balanceadas, va a ser que vamos a tener corrientes que van a estar desfasadas 120 grados eléctricos uno con respecto al otro. O sea, si lo vemos en términos de un eje, nosotros vamos a tener acá tres fasores, ¿verdad? Si digo que voy a analizar uno, voy a hacerle un otro color. Si yo digo que voy a analizar cuando un fasor, digamos el A, está a 0 grados, entonces tengo un fasor en 0 grados, ¿verdad? Digamos que esta es la fase A. Otro va a estar a menos 120 grados, esa va a ser la fase B. Y otro va a estar a 120 grados, y esta va a ser la fase C. Recuerden que esta designación, 0 grados, menos 120 grados y 120 grados corresponden a un sistema de secuencia de fase positiva o secuencia ABC, que eso va a ser lo típico en las redes eléctricas en corriente alterna. ¿Ok? Son secuencias de fase positivo ABC. Muy bien, entonces aquí vamos a suponer, o sea, vamos a tener claro que vamos a hacer un diseño eléctrico buscando siempre el balance
entre las cargas, de tal forma que esos voltajes trifásicos que tengo en el punto de conexión del edificio, ese voltaje trifásico, que es un voltaje trifásico balanceado, me permita que la respuesta, o sea, las corrientes del sistema, sea un sistema trifásico balanceado. Aunque, repito, es imposible, digamos, que ya en un funcionamiento del edificio el sistema sea completamente o en todo momento un funcionamiento trifásico balanceado. ¿Esto por qué? Porque en todo lo que son redes eléctricas, nosotros vamos a tener que diseñar diferentes elementos de tipo monofásico, o sea, vamos a tener que ser redes monofásicas. Perdón, vamos a tener que alimentar cargas monofásicas, o sea, hacer partes de un circuito en la red trifásica, tenemos que hacer partes del circuito monofásico. ¿Cuáles serían estos circuitos? Bueno, todo lo que tenga que ver con luces, todo lo que tenga que ver con tomacorrientes de uso general, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de salidas que son parte del sistema eléctrico hacen que el sistema trifásico sea un sistema desbalanceado. O sea, nosotros no vamos a tener en una empresa una red para alimentar cargas trifásicas y otra red por aparte para alimentar cargas monofásicas. Digamos que ese no es el común de un diseño eléctrico. El común es, si vamos a diseñar una casa, lo típico es una red monofásica. Si vamos a diseñar una industria o un comercio, digamos que lo típico es tener redes trifásicas. Ya ustedes saben cuáles son todos los beneficios que se puede tener de una red trifásica. Aparte que la mayoría de equipos, especialmente los industriales, uno de las máquinas más utilizados eh, para mover cosas, ¿verdad? Son los motores y el motor por excelencia sería en este caso el motor trifásico. O sea, no está bien que en una red de tipo trifásica tengamos en operación motores monofásicos. De hecho, el desarrollo y creación de motores monofásicos queda rezagado para utilizaciones en redes monofásicas. Muy bien. Otro aspecto importante de recalcar acá es el concepto de resistencia eléctrica. Ya estuvimos hablando de los voltajes, de las corrientes, donde el principal es corriente alterna. Y aquí vamos a tener ya la carga propiamente. La resistencia es uno de los, digamos, elementos más utilizados en términos de representar cargas, aunque ya sabemos que en corriente alterna tenemos otros elementos como son los inductores y los capacitores. El símbolo de la resistencia, muy conocido, es, digamos, un trazo quebrado, ¿verdad? Haciendo entender que hay una oposición a un paso directo, ¿verdad? Entonces, el caso de la resistencia en el curso de instalaciones la podemos ver desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo. ¿A qué me refiero? Me refiero, desde un punto de vista positivo, la podemos ver como una resistencia debido a una carga, o desde un punto de vista negativo, podemos ver la resistencia como una pérdida. ¿Cómo? Como eso, una pérdida. Ahora bien, en un circuito eléctrico donde yo tenga una fuente alterna, yo puedo tener una carga, un disco de cocina, una termoducha, un horno, etcétera, ¿verdad? Una bombilla de luz incandescente, etcétera. Ahí puedo tener una resistencia pura, ¿verdad? Y aquí, si es una bombilla, mi intención es que esta carga emita luz. Ya sabemos que hay un desperdicio en calor, pero dejémoslo de lado. Vamos a tener un disco de cocina, vamos a ocupar esa energía para calentar, ¿verdad? Para cocinar, en fin. Pero resulta que desde el punto de conexión hasta la carga, ¿verdad? Entonces, esta es una resistencia de carga, vamos a tener que transportar esa energía. Entonces vamos a tener que utilizar conductores. ¿Por qué estoy dibujando aquí una resistencia? Bueno,
Porque no existe el conductor perfecto. Todo conductor tiene en algún grado alguna oposición al paso de la corriente. Entonces, resulta que, como vemos aquí en esta fórmula que ustedes conocen también, un conductor va a estar asociado con una característica, una constante propia del material de ese conductor, o sea, su resistividad, ¿verdad? Es un valor, es una constante propia, una constante experimental propia del material, pero también la resistencia está asociada a otros factores, como es la longitud del conductor y el área del conductor. Entonces, quiere decir que la longitud, que es directamente proporcional a la resistencia, entre más largo pongas tus cables, mayor va a ser la resistencia y por lo tanto voy a tener aquí un calentamiento del conductor, tengo una potencia de pérdida, ¿verdad? Que no trae un beneficio para el ser humano. En cambio aquí en el disco de la cocina tengo una potencia de carga, ¿verdad? Que trae un beneficio para el ser humano. Entonces, resulta que aquí vamos a tener que lidiar con la longitud. Cuando se tiene un edificio, hay un punto, digamos, en la carretera, hay un punto donde va el tendido eléctrico, ¿verdad? Y aquí es donde tengo que conectarme al edificio. De esta conexión del edificio, ¿verdad? Tengo que venir, tengo que venir hacia un centro de carga. ¿Qué es un centro de carga? Un centro de carga es un tablero, ¿verdad? Es una caja de breaker, lo que ustedes encuentran en la casa donde están los disyuntores, ¿verdad? En términos del NEC o la caja de breaker, ¿verdad? Un término más popularizado, ¿verdad? En nuestro medio. Eso es el centro de carga. Entonces nosotros vamos a tener que ubicar el centro de carga y obviamente hacia las diferentes partes de la red. O sea, yo no puedo trasladar esta carga, no puedo trasladarla hasta el punto más cercano. O sea, yo no puedo conectar todo aquí el punto de conexión. O sea, yo necesito transportar esta energía, ¿verdad? Hacia el centro de carga y el centro de carga distribuirlo a las diferentes partes del edificio. Eso quiere decir que este término no es negociable muchas veces. En el diseño eléctrico hay una longitud del conductor, sea que ésta sea aérea, por el cielo raso, o subterránea, debajo de piso, ¿verdad? Vamos a tener ahí entonces una longitud asociada del conductor para cerrar ese circuito eléctrico. Por lo tanto, en este caso resulta que la, la carga, ¿verdad? Entre la fuente y la carga, siempre vamos a tener asociado un conductor con una longitud. Ahora bien, lo que busca el diseño eléctrico es que el diseño sea adecuado, sea óptimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que seleccionar conductores de un cierto grosor o área transversal. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Tenemos que jugar con este otro. Alguien puede decir, profesor, quiere decir que si yo tengo una longitud determinada, pero pongo un área muy grande de conductor, voy a hacer que la resistencia ya no sea tan grande, sino que sea pequeña. Perfecto. La longitud no es negociable, el área sí. Pero ¿qué pasa? El área está directamente asociada con los costos del conductor. Entre más grueso el conductor, quiere decir que tengo más cobre o más aluminio, ¿verdad? Dependiendo del material del conductor. Y eso quiere decir que mi instalación eléctrica, entre más gruesas ponga los cables, más caro va a ser. Y no tiene sentido sobredimensionar un conductor, por ejemplo, imagínense en sus casas, poner un conductor de un diámetro de, qué sé yo, de unos 5 centímetros de diámetro, o sea, un monstruo de cable, para conectar un equipo, ¿verdad? Con tal de que esa resistencia, esa resistencia del conductor, esa resistencia de pérdida,
sea lo más baja posible. No tiene sentido. O sea, eso no es lo adecuado, no es lo optimizado en una instalación eléctrica. ¿Y qué es lo adecuado? Bueno, lo vamos a aprender en el curso más adelante. Vamos a aprender cuál es esa área de conductor, o sea, cuál es el calibre del conductor que mejor se adapta según esa longitud para cumplir los requisitos que requiere mi instalación según el Código Eléctrico Nacional. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo. Muy bien, llevo 50 minutos de la clase. No, todavía no, me faltan 10 minutos. Llevamos 40. Entonces, démosle 10 minutos más y hacemos un descanso. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando de esto. Esta característica del conductor, como les decía, tenemos otro detalle que es la resistividad, esta constante. Según el Código Eléctrico Nacional, nuestras instalaciones eléctricas en baja tensión se podrían hacer en dos tipos de materiales, de cobre o de aluminio. Entonces, alguien puede decir, profe, es que, por qué no hacemos instalaciones eléctricas de aluminio, ¿verdad? Puede hacer que el cable de aluminio resulte más barato que un cable de cobre, ¿verdad? El problema está en que no tiene la misma constante, no tiene la misma constante de resistividad, eh, de tal forma que el cobre es mejor conductor que el aluminio. Entonces, por ejemplo, para un mismo calibre, o sea, área transversal de conductor, ¿verdad? Posiblemente el cable de cobre sea más caro que el cable de aluminio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa debido a que su constante no es la misma? Aquí lo que pasaría es que, como es mejor conductor el cobre, para seguir los requerimientos del NEC, resulta que para una aplicación yo tengo que poner un cable de aluminio más grueso que si pongo un equivalente de cobre. Entonces, al final, el ahorro en términos de que el cobre es más caro o el aluminio es más barato que el cobre, ¿verdad? Ese ahorro, de ahí no sería tanto porque al final para esta aplicación tengo que poner un calibre más grueso de conductor de aluminio, lo cual ya sabemos que a mayor grosor del cable, mayor costo del cable. Entonces, eso es un detalle importante. Aparte de eso, es importante recalcar que, por ejemplo, si ustedes van a una ferretería a comprar un conductor, lo más típico es que le vendan conductores de cobre. Entonces, los conductores de cobre son los que se consiguen con mayor facilidad a nivel de mercado. Profe, Sí, adelante. una pregunta. Es que ya he escuchado que para redes monofásicas, a veces las que tienen cable neutro, ese cable neutro lo ponen de aluminio. Eso sí es común. Digamos, ahí se podría mezclar. Se podría mezclar. De hecho, el NEC, digamos, bueno, el NEC es muy grande. No he leído un artículo donde no diga que se puede una u otra, ¿verdad? ¿Verdad? O haya que hacer todo en aluminio o todo en cobre, ¿verdad? Si está en el NEC, no lo he leído en particular. Hay que recordar que el NEC es bastante grande, ¿verdad? Sí he visto que algunos profesionales hacen esa característica o esa diferencia. Obviamente tendrían, especialmente cuando el conductor de neutro lleva una magnitud determinada de corriente, ¿verdad? Debido a un sistema desbalanceado, habría que hacer el cálculo para hacer la correcta selección de ese conductor a nivel de tabla, a nivel de lo que dice el NEC en conductor de aluminio, ¿verdad? Aunque desde mi punto de vista como profesor y la enseñanza de este curso, yo recomiendo hacer todo en el mismo tipo de conductor. O sea, si yo estoy poniendo la fase A, la fase B y la fase C de cobre, ¿verdad? Estamos poniendo neutro de cobre y tierra en cobre, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Muy bien, Ok, profe. perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan por acá? Muy bien. Un aspecto importante
a la hora de seleccionar los conductores es la chaqueta, o sea, la cubierta aislante que tiene el conductor. Resulta, bueno, aquí tenemos, de aquí quiero hablar varias cosas con esta diapositiva. En términos de chaquetas, quiero explicarles que existen una gama de colores. Ya sabemos que existen diferentes tamaños, perdón, diferentes calibres, o sea, áreas transversales. Los conductores ahí van aumentando su tamaño. Se me cambió, disculpen. Borremos este. Hagámoslo aquí. Los conductores ahí, ya más adelante vamos a hablar de cuáles son los tamaños de los conductores. Digamos que los conductores ahí van cambiando tamaños, ¿verdad? Cada vez más gruesos, pero hay una familia, ¿verdad? Hay una familia de conductores donde vamos a encontrarlos en diferentes colores. Rojo, azul y negro es típico colores para un sistema trifásico para cada una de las fases A, B y C. Blanco es comúnmente utilizado a nivel de neutro y verde comúnmente utilizado para el sistema de puesta a tierra. Pero después de ciertos calibres, los vamos a ver cuando veamos los nombres de los calibres, hay ciertos calibres que son de color negro. Estos calibres, que muchos de ellos se utilizan a nivel industrial, uno va y ve los cables de un edificio, etcétera, y va a encontrar que todo es negro, ¿verdad? Se supone que al inicio, o sea, donde empieza al inicio el cable y donde termina el cable, se deben usar tapes de colores con esta misma gama: rojo, azul, negro para las fases A, B y C, blanco para neutro, verde para tierra. De tal forma que, aunque hay una gama de chaquetas de colores que todo es negro, ¿verdad? Sí vamos a poder identificar tanto al inicio como al final del cable de qué fase corresponde ese conductor. Entonces, eso es un detalle importante. Otro detalle importante de los conductores es la información técnica que podemos ver impresa en el conductor. Dentro de la información del cable hay una especificación, estoy utilizando el blanco que aquí se ve bastante bien, hay una especificación del conductor que es sumamente importante. En este caso hago referencia a esta nomenclatura que está aquí, T, H, H, N. Si ustedes fueran en este momento a una ferretería y van a comprar un conductor de tal calibre, muy posible el ferretero les esté vendiendo un cable con esta designación, THHN. Digamos que es un tipo de chaqueta en conductor de cobre muy popularizado en nuestro mercado. Ahora bien, no es el único tipo de código de chaqueta que van a encontrar. Cuando entremos al código eléctrico, en la parte de conductores, van a ver que existe gran cantidad de conductores en términos de tipos de chaqueta. O sea, todos son de cobre o todos son de aluminio, pero entre los mismos cables de cobre de un mismo calibre podemos encontrar diferentes chaquetas. THHN, TH, THHW, THN, TW, etcétera. Podemos encontrar cualquier cantidad de gama de codificaciones de tipos de chaqueta. Más adelante, en esta presentación, vamos a tener un tema donde vamos a estar hablando de estos tipos de codificaciones y qué características tienen. Y son sumamente importantes en el diseño eléctrico. Por ejemplo, el THHN que tengo ahí marcado, eso es un conductor que está diseñado, su chaqueta está diseñada para trabajar a una temperatura máxima de operación de 90 grados Celsius. O sea, la corriente nominal para la cual fue diseñado el calibre de ese conductor, ¿verdad? Es tal que va a permitir un calentamiento
del conductor hasta los 90 grados y la chaqueta está diseñado para soportarlo. ¿Ok? Hay otras chaquetas que no. Hay otras gamas. Hay chaquetas que soportan 60 grados Celsius, otras que soportan 75 grados Celsius. Entonces, eh, ¿cuándo puedo utilizar una? ¿Cuándo puedo utilizar otra? Bueno, toda esta especificación de las chaquetas están en el NEC y es una de las cosas que yo espero que ustedes dediquen a hacer lectura. Ya llegado su momento, cuando empiece a hablar de esto, les voy a indicar los artículos respectivos que espero que ustedes hagan para que se enteren sobre dónde se puede o no se puede usar, por ejemplo, una chaqueta THHN y cuando tengo que usar, por ejemplo, una THHW y dónde no se puede usar, etcétera. Por ejemplo, les dejo ahí una pregunta de incógnita. ¿Se podría utilizar un THHN, un cable descubierto en una azotea de un edificio? ¿Hay un cable con una aislante que permita esa aplicación? En fin, esos son posibles preguntas que se podrían hacer y se pueden contestar, ¿verdad? Existen diferentes conductores con estos diferentes materiales que permiten diferentes aplicaciones desde el punto de vista constructivo. Ok, muy bien. Ahora sí, ya han pasado 50 minutos, vamos a 10 minutos de descanso y continuamos.
Muy bien, continuamos. En caso de los semiconductores, bueno, un semiconductor ya ustedes saben que es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, el campo eléctrico, magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Algunos de ellos son el germanio, el silicio, y para la industria, y se utiliza mucho en lo que es la industria electrónica. ¿Okay? El aislante eléctrico, entonces, es un material que, como les decía, va a ser importante. Vamos a tener entonces el aislante entre conductores. Es importante porque todo lo que son las instalaciones eléctricas hay que diseñarlas para que ellas vayan en ductos, tuberías, ductos, canastas, etcétera. Entonces, muchas veces están los conductores de las diferentes fases unos encima de otros. Entonces, el aislante nos permite evitar ese contacto eléctrico entre conductores y también, obviamente, evitar contacto eléctrico con las personas. Entonces, de esta manera, el aislante tiene una importancia muy grande en términos de las instalaciones eléctricas. Y como les decía en la diapositiva atrás anterior, que estos aislantes van a tener ciertos usos en ciertas condiciones. Pero esto lo detallamos más adelante. Muy bien, energía. Energía es un término importante que es un término que lo vamos a utilizar mucho para lo que es la tarea número 2, ¿verdad? Y obviamente todo lo que tiene que ver ya con el uso de la instalación eléctrica va a estar asociado a un consumo de energía, un consumo energético. La energía generalmente tiene como unidad el kilowatt hora. Esa es como la unidad tradicional, ¿verdad? Que vamos a encontrar inclusive para cobrarlo en lo que son las tarifas que tiene la ARECEP, por ejemplo. Nosotros vamos a encontrar asociado a diferentes productos me refiero a diferentes tarifas, vamos a tener asociado un costo en colones por kilowatt hora, ¿verdad? Un costo, o sea, un costo por energía. Por ejemplo, un bombillo, ¿verdad? Es importante asociar, por ejemplo, un bombillo de 100 watts, ¿cuánta energía consume, ¿verdad? En una hora. Bueno, un bombillo de 100 watts, estamos hablando de 0.1 kilowatt. Entonces, un bombillo de 0.1 kilowatt en una hora, ¿verdad? Su costo está asociado al costo de kilowatt hora que tiene en esa tarifa. O sea, quiere decir que ese mismo bombillo funcionando 10 horas quiere decir que en 10 horas está consumiendo un kilowatt, ¿verdad? El equivalente al costo de un kilowatt por hora que se tenga en la tarifa. Entonces, es importante ver esa relación entre la potencia del equipo y cuál es la energía que consume según el tiempo de uso que tenga el mismo. Y de esta forma, entonces, podemos cuantificar en términos de costos el uso de los equipos. Esto, como les decía, lo vamos a tener con mayor uso, digamos, en la tarea número 2 del curso. Aquí les dejo una tabla de unidades eléctricas para que ustedes la tengan y sus respectivas equivalencias. Potencia. Aquí, en esta parte del curso, vamos a detenernos y explicarlos con bastante detenimiento, porque es muy, muy importante lo que tengo que decirles en esta parte. Bueno, primero que nada, potencia se define como la cantidad de trabajo efectuado por la unidad de tiempo. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. En pocas palabras, es la energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia la podemos encontrar en términos de corriente directa con la fórmula que ya conocemos, que es
voltaje por corriente. Aquí en corriente alterna, que ya sabemos que vamos a tener corriente alterna de tipo monofásica y corriente alterna de tipo trifásica, ¿verdad? Entonces, en alterna vamos a tener entonces en monofásica vamos a tener una potencia cuya fórmula es igual a la de directa, solamente que está implícito el factor de potencia. ¿Qué era el factor de potencia? Era el coseno del ángulo de la impedancia. La fórmula final que aparece ahí, que es de potencia trifásica, me dice que la potencia activa trifásica es raíz de 3 I de línea, V de línea, multiplicado por el factor de potencia, que recuerden que el factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia. ¿Cuál impedancia? La impedancia de la carga. Entonces, empezamos con algunas preguntas por acá. Ojalá que podamos participar, y esa es la idea que como profesor a mí me sirve, digamos, cuando ustedes contesten para ver qué tan profundo o no tengo que hacer el repaso, ¿verdad? Según tengan los conceptos. La primera pregunta es, la fórmula de potencia trifásica, potencia activa trifásica que aparece ahí, raíz de 3, I de línea, V de línea, factor de potencia, es indiferente si la carga está conectada en estrella o delta, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Profe, creo que la respuesta es sí. Sí, es indiferente. Muy bien, perfecto. Ahí estamos bien. Otra pregunta. En esta fórmula, raíz de 3 por I de I por voltaje por factor de potencia es indiferente si tanto el voltaje como la corriente, ya sabemos que la conexión es indiferente. Ahora bien, la pregunta sería, ¿es indiferente si esa I y ese voltaje que es esa fórmula es voltaje de fase o voltaje de línea? ¿Corriente de fase o corriente de línea? Creo que ahí sí es diferente. Ok, es diferente. ¿Para alguien tiene una respuesta contraria? ¿Quién más quiere participar? La primera pregunta estuvo bien, o sea, es indiferente, no importa si es en estrella o delta la conexión, ¿verdad? Esa fórmula se puede aplicar para una u otra. La pregunta de ahora es, en esta fórmula que estamos viendo, esa I y esa V es indiferente si son voltajes y corrientes de fase o de línea, ¿sí o no? Ya escuchamos una respuesta. ¿Es indiferente? Digamos que el silencio lo tomo como un no sé, ¿verdad? No, profe, si fuera de fase sería multiplicado por 3, no por raíz de 3. Ok, perfecto, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Bueno, hubieron muchos que no contestaron, entonces voy a aprovechar para esto que estoy viendo acá. Déjenme aquí un momentito en la presentación. Voy a venirme por acá para agregar voy a agregar una diapositiva en blanco para tener como un pizarrón. Ok, ya lo agregué. Ok, ahí tengo el pizarrón. Vamos a ver esto. Voy a utilizar, bueno, vamos a hacerlo de color amarillo. Me parece que se ve bastante bien ahí. Voy a hacer una carga. Voy a dibujar una carga. Puedo hacerlo, la explicación que voy a hacer lo puedo hacer con cualquiera, en delta o en estrella. Voy a hacerlo solamente con uno de los dos. Entonces tengo aquí. Estoy haciendo una estrella.
No voy a dibujar el neutro. Supongamos que, bueno, algo importante. Aquí vamos a tener, digamos, si esto es A, esto es B y esto es C. Aquí tengo un neutro. ¿Ok? No voy a dibujar el cable neutro. Bueno, vamos a dibujarlo así. Entonces, yo tengo un voltaje, en este caso, un voltaje de línea, fasorial, un voltaje de fase, fasorial, donde ya sabemos que estos dos son diferentes. Aquí voy a tener un flujo de corriente de línea A. Entonces, esto lo podemos ver como corriente de línea. Y como es la misma corriente que entra a la carga, no hay ningún nodo que haga una división de corriente por ningún lado. Entonces, esa misma corriente de línea es a la vez la corriente de fase en esta conexión estrella. Obviamente, en delta cambia la situación. Los voltajes de línea y de fase son los mismos, pero las corrientes de línea y de fase no. ¿Ok? En este caso, ya sabemos que el voltaje de fase, en términos de magnitud, es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Estos son conceptos de trifásicos que ya ustedes se supone que conocen, ¿verdad? Del curso Electricidad 2. ¿Ok? Entonces, no hay nada nuevo. Ahora bien, si el sistema es balanceado, quiere decir que las tres impedancias, la ZA, la ZC y la ZB, son iguales. Entonces, quiere decir que A, B y C son iguales, magnitud y ángulo. O sea, aquí tenemos una Z de impedancia con un ángulo de impedancia. También sabemos que el voltaje va a tener un ángulo asociado. Tiene una magnitud de RMS y un ángulo asociado. Como es trifásico el asunto, ¿verdad? Ya sabemos que los voltajes entre sí están desfasados 120 grados, ¿verdad? Y que un voltaje de línea AB con respecto al voltaje de fase AB, ¿verdad? Están desfasados 30 grados, ¿verdad? Entonces, los tres de línea están desfasados 120 grados entre sí y los tres de fase están desfasados 120 grados entre sí y ambos, ¿verdad? De línea con respecto al equivalente de fase, por ejemplo, el AB es equivalente al AN, el BC es equivalente al BN y el CA es equivalente al CN, ¿verdad? Entonces, esos voltajes de línea con respecto a los equivalentes de fase están desfasados 30 grados entre sí. ¿Ok? Esos son conceptos de trifásicos. Ahora bien, resulta que si vamos a sacar la potencia, ¿verdad? De una fase, la potencia monofásica es igual al voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo de la impedancia de esa fase. ¿Ok? Ahora bien, si el sistema está balanceado, como los desfases en todos son los mismos, o sea, todos tienen la misma impedancia, ¿verdad? Quiere decir que yo puedo resumir la potencia trifásica como 3 voltaje de fase, corriente de fase, y el coseno de la impedancia de fase. Ahora bien, resulta que yo sé que V de fase es igual a V de línea entre raíz de 3. Por lo tanto, si yo cambio la expresión V de fase por este otro equivalente, V de línea entre raíz de 3,
O sea, no estoy alterando la ecuación anterior, es el mismo V de fase. Por I de fase, pero yo sé que en una estrella la I de fase es la misma I de línea, no estoy alterando la ecuación original cuando estoy haciendo o sustituyendo en lugar de poner I de fase, I de línea. Y aquí estamos con coseno del ángulo de la impedancia. ¿Ok? Entonces ahí no estamos alterando absolutamente nada. Si ustedes hacen, o ya ustedes saben, que 3 entre raíz de 3, o sea, un 3 en el numerador y un raíz de 3 en el denominador, hacen que esto sea equivalente a un raíz de 3 en el numerador. Entonces, si ustedes se fijan, esto, raíz de 3, v de línea, y de línea, por el coseno del ángulo de la impedancia. ¿Ok? Entonces, es igual o nos va a dar igual calculando o calcular la potencia activa trifásica utilizando voltajes y corrientes de fase, nos va a dar igual que utilizar esta otra fórmula que utiliza voltajes y corrientes de línea. ¿Ok? Si no lo recordaban, bueno, con esta simple explicación, espero que lo tengan claro. Se me hace una línea ahí. Espero que les tenga claro que yo puedo usar una fórmula o la otra fórmula. Ahora bien, y que va a dar exactamente lo mismo. La misma explicación la pueden hacer para una delta. Obviamente en una delta lo que pasa es que se invierte. Lo que son iguales son los voltajes de fase y de línea, y en el caso de las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea entre raíz de 3. Entonces, si lo volvemos a hacer el desarrollo, nos va a quedar lo mismo. Un 3 entre raíz de 3, que eso sería raíz de 3. Entonces, la expresión es igual. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, que es indiferente, el tipo de conexión, ya sabemos el por qué. Porque sí es indiferente. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora bien, la otra pregunta que quiero hacer es, ¿cuál creen ustedes que sea de estas dos fórmulas, la 1 o la 2, desde el punto de vista del curso, la más importante? O sea, ¿hay una más importante que otra o eso es indiferente? ¿Qué opinan? Profe, yo había leído por ahí que la 2 es más utilizada porque nos dan voltajes de línea por lo general. Perfecto, excelente, excelente. Esa es la respuesta. Cuando nosotros compramos un equipo, trifásico, el fabricante de ese equipo lo que comúnmente me va a dar como datos de placa son voltajes y corrientes de línea. Las potencias, por ejemplo, si es un motor, la potencia que me dan a placa ya sé que es la potencia mecánica en el eje que puede transmitir el motor. Ahora bien, esa potencia mecánica que puede transmitir el motor está directamente relacionado con la potencia eléctrica de entrada que viene de la red. Obviamente está implícito una eficiencia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es muy importante la fórmula número 2, pero ¿cuál es el error típico de estudiantes del curso de instalaciones eléctricas, verdad? Cuando van a hacer un diseño eléctrico. Bueno, empiezan a utilizar la fórmula, como ya hemos dicho que esta es la más importante, empiezan a utilizar para un motor con conexión estrella, empiezan en delta, perdón, empiezan a trabajar con esta fórmula, ¿verdad? Y ponen raíz de 3, ¿verdad? El profesor nunca explicó lo que acaba de explicar, ¿verdad? Y resulta que aquí ponen por error un voltaje de fase y aquí esperaban encontrar la corriente de fase cuando la despejaban
el ángulo de la impedancia, etcétera. Todo muy bien, pero aquí me trabajaron con un voltaje de fase. Error grave. ¿Recuerdan la rúbrica de los proyectos? Cuando yo les dije error grave. Bueno, esto es un error grave, porque una cosa es un voltaje de 208 voltios de línea y otro es un voltaje de fase en una carga de 120 y una conexión estrella. Entonces, si yo estoy poniendo aquí un voltaje de 120, ¿verdad? Cuando estoy utilizando esta fórmula y tenía que haber utilizado un voltaje de línea, fatal. Sucede montones de veces. Entonces yo tengo que ponerles error grave, menos 4 puntos del proyecto, solo por eso. ¿Por qué tanto? Porque a estas alturas ustedes se están preparando en un curso que es de final de carrera para un ejercicio profesional. Aquí no puede haber errores, ya todos esos errores tienen que estar subsanados. Aún así, son perdonados, porque un error grave en un proyecto del curso de instalaciones, ¿verdad? Puede hacer que, digamos, al final el estudiante gana el curso, ¿verdad? Pero, o sea, es un error importante porque estamos haciendo diseño eléctrico. Aquí va a estar un futuro proyecto que se va a construir y si esto queda mal diseñado, ¿verdad? Estaría bien si queda a favor, ¿verdad? Teníamos que comprar un cable de calibre de, qué sé yo, hablemoslo en términos de milímetros, porque no hemos visto nombres de los calibres. Tenía que poner un calibre de 10 milímetros y resulta que puse uno de 15. Ahí no hay ningún problema, salimos ganando, salió más cara la instalación, pero fue un error a favor. El problema es que sea lo contrario. Ocupábamos uno de 15 milímetros y pusimos uno de 10. O sea, eso va a ser un punto caliente de una instalación, puede ser producto de un incendio y como dicen, ahí vienen las investigaciones y tenemos problemas con el ejercicio profesional. Entonces, vean que estoy dedicándole tiempo a esto, no porque aunque es un repaso, yo espero que ustedes lo conozcan, pero quiero que vean la importancia de evitar este tipo de errores. Y hago hincapié porque como profesor de ya muchos años de experiencia, yo sé que en esto cometen muchos errores. Y lo que estoy intentando es evitar estos errores, ¿verdad? Para que ustedes tengan, que esto no sea un inicio, un diseño eléctrico fallido, ¿verdad? Porque aquí es donde se inicia encontrando la corriente. Ahora bien, muchas veces el equipo ya me dice la corriente y como dice el compañero, con respecto a la pregunta que hicimos, ya un fabricante ¿cómo es que se llama? Que me que esté comprando una carga trifásica, ya en el dato placa ya me dice directamente la corriente en línea, no tengo que calcularla, pero no muchas veces eso sucede. Otras veces puede pasar que yo tengo un conjunto de cargas monofásicas, conozco su potencia, sé que las voy a conectar en una conexión trifásica, deltas o estrellas. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la potencia aquí? Y trifásica, y ahora sí, despejemos la corriente. Entonces, eso tiene que estar bastante claro, ¿verdad? Tiene que estar bastante claro porque puede existir un proceso donde yo tengo la potencia, conozco el voltaje, conozco el factor de potencia del sistema y necesito encontrar la corriente. Entonces necesito despejar esta fórmula. Equivocar el voltaje, ¿verdad? O equivocar si estoy utilizando la fórmula con valores de fase, que sería por 3, o con valores de línea, que sería raíz de 3, sería fatal. Muy bien. No estoy haciendo toda la explicación del caso porque no nos daría tiempo de dedicarnos tanto tiempo a un repaso. Pero obviamente hago el supuesto de que ya ustedes conocen que en alterna no solamente existe la potencia trifásica. Ah, bueno, perdón, antes de eso, me faltaba un detalle. Si el sistema es trifásico desbalanceado, ¿cómo calculamos la potencia trifásica? No podemos utilizar estas fórmulas. Esto es para casos balanceados. ¿Cómo calculamos la potencia trifásica de un sistema desbalanceado?
Se tiene que calcular la potencia de cada fase y después sumarse. Perfecto. Entonces, si el sistema está desbalanceado, entonces esto es para balanceado, y desbalanceado, la potencia trifásica, voy a ponerlo aquí para ese otro espacio ahorita. La potencia trifásica de un sistema desbalanceado es la potencia de la fase 1, como acaba de decir el compañero, más la potencia de la fase 2, más la potencia de la fase 3. Entonces debo conocer los fasores de voltajes, corrientes, ¿verdad? Debo conocer los fasores de voltaje, corrientes e impedancias. Entonces, esto sería para desbalanceado de cada una de las fases. Ahora bien, como les decía, no voy a hacer extensa esta explicación, pero obviamente podríamos explicar exactamente estas mismas fórmulas, ¿verdad? En términos de la potencia reactiva, ¿verdad? Bueno, primero que nada, la potencia activa, trifásica, ya sabemos que es una potencia que se da a nivel resistivo, ¿ok? Se supone que aquí esa potencia la consumen todos los elementos resistivos de la red. La potencia reactiva la podemos calcular igual como 3 V de fase, I de fase, coseno de zeta. Estoy hablando de sistemas balanceados. Perdón, seno. Seno de la impedancia. ¿Ok? Este sería trifásico. Pero también se puede calcular con valores de línea. Raíz de 3, V de línea, I de línea, seno de zeta. Ya sabemos que de estas dos, la más importante, una de las más importantes es la que utiliza valores de línea. ¿Por qué es importante? No solamente por lo que me dice la placa de los fabricantes de equipo trifásico. En instalaciones eléctricas tiene otra connotación también importante, que es que nosotros vamos a estar diseñando los cables que transportan la corriente de línea. Entonces, por ejemplo, si alguien utiliza esta fórmula para encontrar la corriente de fase, en estrella no hay problema. ¿Por qué? Porque la corriente de fase y de línea es la misma. Pero ¿qué pasa en una delta? En una delta, si yo utilizo esta fórmula para despejar la corriente, voy a encontrar la corriente de fase. Y eso es un otro error grave, considerar que esa corriente de fase voy a seleccionar el cable que alimenta la carga, porque esa no es su corriente de línea. Alguien puede decir, profe, pero es muy sencillo, simplemente encuentro la corriente de fase y después eso lo multiplico por raíz de 3. Enhorabuena, perfecto, lo hace así, no hay ningún problema, no cometió ningún error, no tiene error grave. El problema es que no haga esa última multiplicación en una conexión en delta, de multiplicar esa corriente que acaba de calcular con una fórmula de potencia y no la multiplique por raíz de 3 y más bien utilice esa corriente para hacer el diseño. Ahí te va a quedar un cable muy delgado, les va a quedar un cable muy delgado, que ese es un punto donde va a haber un incendio. Ahí hay un fallonazo en el diseño. Muy bien, este tipo de potencia siempre va a ser la potencia reactiva, siempre va a ser real o activa, siempre va a ser positiva. P siempre va a ser positiva. En este otro caso tenemos inductores y capacitores. En el caso de los inductores, si calculamos su potencia reactiva, la potencia reactiva que se utiliza para generar los campos magnéticos en los inductores, importante, los campos magnéticos para generar los campos rotacionales para que funcionen los motores. Esta es una potencia reactiva positiva, mientras que los capacitores tenemos una potencia reactiva negativa. ¿Ok? Igual, aquí vamos a tener la potencia trifásica aparente, que igual la podemos calcular como 3 V de fase
y de fase. O raíz de 3, V de línea y de línea. O bien, si ya conocemos P y Q, P trifásico al cuadrado, más Q trifásico al cuadrado. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque recuerden que esta puede ser positiva o negativa, pero todo número positivo o negativo elevado al cuadrado es un número positivo. ¿Ok? Y ya, para ir finalizando esta parte, el factor de potencia, que es el coseno del ángulo de la impedancia. Obviamente, de una fase se supone que las tres son iguales. O lo que es igual, la potencia activa trifásica entre la potencia reactiva, perdón, potencia aparente, entre la potencia aparente trifásica. Ok, todo esto ya ustedes lo conocen. Y si no lo conocían, ya lo repasamos y espero que eviten todos este tipo de errores, ¿verdad? Que para mí son errores graves desde el inicio de un diseño. Muy bien. También la potencia, cuando ustedes vieron en corriente directa, ¿verdad? Vieron otras posibilidades de potencia empleando la ley de Ohm, ¿verdad? Pudieron ver que la potencia también se puede calcular como I al cuadrado por R o V al cuadrado entre R. En esta parte quiero aprovechar para extenderme un poquito más en la explicación de las potencias trifásicas en sistemas trifásicos, obviamente balanceados, cuando tenemos o podamos hacer uso de potencia compleja. ¿Cuándo se puede hacer uso de potencia compleja? Siempre. De hecho, como profesor, como profesional, generalmente cuando yo tengo que calcular P, Q, S y factor de potencia, etcétera, no me complico la existencia. Lo hago de una vez en potencia compleja. ¿Qué es potencia compleja? Bueno, hemos visto que la potencia trifásica aparente, ¿verdad? La podemos calcular como raíz de 3, V de línea y de línea. Pero este no es el origen de la fórmula. Si nos devolvemos acá en la explicación que acabo de hacer, el origen parte de calcular la potencia en una fase. Y como está balanceado, y ahí es simplemente multiplicarlo por 3. Ahora bien, ¿por qué podemos utilizar V de línea e I de línea? ¿Verdad? Y en lugar de 3, multiplicamos raíz de 3. O sea, podemos hacerlo porque hemos hecho este desarrollo. Ya entendemos que si yo voy a hacer un cálculo de potencia con valores de línea, yo sé que tengo que usar raíz de 3, no 3, porque sería un error, ¿verdad? Ahora bien, cuando vamos a usar potencia compleja, esto es un error. ¿Por qué es un error? Esta potencia compleja tiene un error porque cuando estamos trabajando de forma compleja, que aquí sería voltaje corriente fasorial conjugada, aquí sería un error porque resulta que, es más, devolvámonos al dibujo. Vean que, por ejemplo, lo que diferencia el voltaje de fase, veámoslo aquí, la impedancia de fase es igual al voltaje, al ángulo del voltaje, obviamente de fase, menos el ángulo de la corriente de fase. Ese es el ángulo de la impedancia. ¿Qué hubiera pasado si yo saco el ángulo de la impedancia con el ángulo del voltaje de línea menos el ángulo de la corriente línea? Resulta que la corriente línea y la corriente fase en estrella tienen el mismo ángulo, porque es la misma corriente. Pero en el caso del voltaje línea y el voltaje fase, no. Hay una diferencia de 30 grados entre ellas. Entonces quiere decir que estaría cambiando el ángulo de la impedancia.
Entonces, si vamos a utilizar potencia compleja, ¿verdad? No podemos hacerlo con esta fórmula. Tenemos que hacerlo con 3 V de fase, I de fase, fasorial y la corriente fasorial conjugada. ¿Ok? Ahora bien, resulta que si aplicamos ley de Ohm, ¿verdad? Si aplicamos ley de Ohm, de tal forma que voltaje de fase es igual a la corriente de fase por la impedancia de fase, o la corriente de fase es igual al voltaje de fase entre la impedancia de fase, fasorial, ¿verdad? Si sustituimos en esta ecuación, podemos sacar otras aproximaciones de la potencia compleja. ¿Cómo? 3 por. Si voy a sustituir el voltaje, entonces sería I de fase por la impedancia de fase. Y regresando a la fórmula original, I de fase conjugado. ¿Ok? ¿Esto cómo se traduce? Esto se traduce en 3 I de fase por I de fase conjugado. Esto es la magnitud del voltaje de fase al cuadrado. Magnitud nada más. Por la impedancia en forma de fasor. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si en lugar de eso utilizo la corriente? Sustituyo la corriente. Entonces, la potencia compleja trifásica es igual a 3 V de fase multiplicado por V de fase fasorial entre la impedancia de fase fasorial. Y recuerde que se está sustituyendo la corriente y la corriente iba conjugada. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí lo que tenemos es 3 V de fase por propiedad de conjugado, conjugado arriba, conjugado abajo. Entonces tengo voltaje de fase por voltaje de fase conjugado, ¿verdad? Entonces eso sería la magnitud del voltaje de fase al cuadrado entre la impedancia fasorial conjugada. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con la potencia compleja? Que como ustedes tienen calculadoras que manejan números complejos, ya ustedes saben que una vez que hacen el cálculo, si expresan los valores en forma polar, tienen la magnitud de la potencia compleja trifásica y van a tener entonces el ángulo de la impedancia. Y obviamente el factor de potencia sería el coseno de ese ángulo. Y con las supercalculadoras que ustedes tienen, estripando unos cuantos botones, pueden pasar esto de polar a rectangular y la parte real sería la potencia compleja, la potencia aparente, y la parte imaginaria sería la potencia reactiva. Entonces, con un simple cálculo, han calculado todo. Potencia aparente, potencia real, potencia activa, y de la misma expresión de la potencia aparente, pueden, como está en forma polar, pueden sacar el ángulo y el coseno de eso les da el factor de potencia. Listo. ¿Tenían claro todo esto, sí? ¿O no se perdió el tiempo? Muy bien, espero que les sirva ahí para tomar apuntes. Si no lo tenían claro, corregirlo, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, ¿verdad? Todo este tipo de formulillas son, al menos de la potencia compleja, es una forma más rápida de calcular las tres potencias, dado el tipo de calculadoras que muchas veces ustedes tienen
para hacer este análisis de circuitos. Muy bien, entonces aquí para ir finalizando un poco, en un circuito eléctrico vamos a tener entonces un elemento que es un elemento que entrega energía, o sea, es un elemento activo. En este caso va a ser la fuente. Esta fuente va a ser un proveedor externo, ¿verdad? Va a ser una compañía, ICE, JACEP, Servicios Públicos de Heredia, Copelesca, Cope Santos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese punto de conexión, consideramos ese punto como el elemento activo. De ahí voy a sacar la energía. Y entrega energía a un receptor, en este caso a una impedancia, ¿verdad? O a una serie de impedancias, ¿verdad? Que al final podemos comprimirlo todo en un solo equivalente viendo un circuito tan sencillo como ese que tenemos ahí. El asunto es que no va a ser ideal a como se ha visto en los otros cursos del área eléctrica. Ya aquí no podemos ver un circuito tan simple como esto, porque está inmerso dentro de lo que es la selección de conductores, que no son perfectos, entonces vamos a tener oposición al paso de la corriente, ¿verdad? Lo que me va a estar provocando caídas de voltaje. Entonces eso quiere decir que el nivel de tensión que tenemos en el elemento activo no necesariamente es exactamente igual al nivel de tensión que tengo en el elemento pasivo. Vamos a aprender más adelante que esto, desde el punto de vista del código eléctrico, me dice que yo estoy limitado a una cierta caída de tensión. ¿Qué me dice los artículos con respecto a eso? Lo estaríamos detallando más adelante, ¿verdad? Cuando avancemos más con la materia, ¿verdad? Entonces, importante acá, en la primera clase del curso hemos aprendido mucho en términos de repaso, hemos refrescado lo que es elemento activo, pasivo, que existen con el mismo símbolo, podemos representar pérdidas, podemos representar cargas, ¿verdad? En términos, símbolo de resistencia. Siempre vamos a considerar en el diseño eléctrico, un factor importante va a ser el conductor, ¿verdad? Como ustedes saben, el conductor o el nivel de resistividad del conductor está asociado con la temperatura. Entonces vamos a aprender que no es igual hacer un diseño eléctrico de un edificio que va a estar, qué sé yo, digamos un edificio que está aquí en las faldas del volcán Irazú, ¿verdad? A hacer un diseño de un edificio que va a estar allá en Punta Arenas, ¿verdad? Con un nivel de temperatura diferente. Entonces, todo eso lo vamos a aprender. Todos esos son detalles muy importantes de diseño que todo eso tiene que estar debidamente identificado, ¿verdad? A la hora de empezar un proyecto. ¿Ok? Entonces, por hoy vamos a quedar en esta parte, ¿verdad? Ya hemos hablado de estos términos y continuaríamos, Dios mediante, el próximo lunes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el cierre o estamos bien así. De mi parte no, profe, más bien muchas gracias por el repaso. No, con mucho gusto. Perfecto, gracias. De mi parte, claro, profe, muchas gracias. Todo Bueno, bien, profe, muchas gracias. Sí, profe, Perfecto. todo muy claro, muchas gracias. Perfecto, Claro, profe, gracias. perfecto. Bueno, excelente. Gracias a ustedes. Entonces, nos estaríamos viendo el próximo lunes, Dios mediante. Que esté muy bien. Entonces voy a parar la grabación para finalizar la clase ya.